Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué me estén viendo. Hoy les hablaré de pruebas, armado, desarmado y algunas medidas que se le hacen a un MSI, un motor de combustión interna. Empezamos por las pruebas. La primera prueba que les voy a hablar es de la prueba de compresión. ¿En qué consiste esta prueba? Pues primero lo que tenemos que hacer es llevar lo que es el motor a una temperatura normal de operación, que vendrían siendo de 90 a 100 grados Celsius. Luego de esto procederemos a quitar lo que son los cables de alta tensión de la bobina y también de las bujías, para luego quitar lo que es una bujía y colocaremos lo que es el aparato para medir compresiones, que en este caso es el manómetro. Hice un dibujo para representarlo. Después trataremos de encender lo que es el motor por unos segundos y nos tirará una medida que está dada en PSI, y procederemos a hacer eso con las demás bujías. Para esta prueba de la compresión hay dos pruebas, una húmeda y una seca. La húmeda lo que se hace es que se le coloca lo que es aceite para motor para tener un diagnóstico mejor. Por ejemplo, en la seca nos ha dado que tres medidas tienen 150 PSI y una tiene 100 PSI. Pasamos a lo que es la prueba húmeda para tener un diagnóstico. Por ejemplo, la que tenía 100 pasa a tener 130 o 140 PSI, ya tendríamos un diagnóstico que sería un problema de anillos. Ahora, si no es este el caso, sino que tiene diferentes compresiones, por ejemplo, de que las compresiones son muy bajas o nulas, puede ser de que las válvulas pueden estar tapadas o tener fuga, que el empaque de culata esté roto, que un resorte de una válvula esté roto, o que el árbol de levas esté desgastado. Luego, si las compresiones solo son muy bajas, puede ser de que haya acumulación de carbón en las piezas. Otra prueba que se le puede hacer a un MSI es la segunda prueba, es la prueba del vacúmetro, prueba del vacío. Para esto lo que tenemos que hacer primero es llevar el motor a una temperatura tibia. Luego colocamos lo que es el vacúmetro en cualquier parte del múltiple de admisión. Hice también el dibujo de un vacúmetro. Si se fijan, se parecen bastante. La diferencia es de que el otro mide PSI y el vacúmetro mide pulgadas de mercurio, y los dos miden en kilopascales, por si acaso. Ahora, después de esto procederemos a hacer tres medidas. ¿Por qué tres? Digamos, en dos medidas, si en una sale estable y otra inestable, tendríamos que calibrar válvulas, y la tercera sería como para comprobar de que ya está. Ahora, para que un motor esté en buen estado, se podría decir, la medida tendría que ser de 17 a 22 pulgadas de mercurio. Ahora, si este no es el caso, también tenemos otros diagnósticos. Por ejemplo, si la lectura estable es superior a 21 pulgadas de mercurio, puede ser de que haya una restricción en la entrada de aire. Si hay una lectura baja entre 8 y 16 pulgadas de mercurio, puede ser de que el tiempo de encendido esté fuera de modificación. Una lectura inestable de 5 a 6 pulgadas de mercurio, puede ser de que las compresiones anden bajas o que el sistema de encendido ande fallando. Que hay una fluctuación, o sea, de que esté subiendo y bajando, no se mantenga en ningún lugar. Puede ser de que el empaque de culata esté dañado. Si hay una lectura de 4 a 5 pulgadas de mercurio, pero que son estables, puede ser de que el carburador esté mal ajustado. Si es de 14 a 19 pulgadas de mercurio, que la guía de válvula puede estar gastada. De 14 a 16, tendríamos que quitar las bujías y calibrar los electrodos. Y una última lectura sería de 10 a 20 pulgadas de mercurio, que es que el resorte de válvulas puede estar gastado. Ahora, la tercera prueba que se le puede hacer es la prueba de estanqueidad. Esta mide un porcentaje de fugas. Con esta lo que tendríamos que hacer primero es llevar el motor a una temperatura tibia, al igual que en el vacúmetro, y luego tendríamos que poner el cilindro 1 en punto muerto superior. Luego de esto ejerceríamos lo que es una presión que no sea mayor a 80 PSI, y luego esto nos tendría que tirar un porcentaje. Obviamente al inicio estará en cero, y al ejercer esa presión tendría que empezar a subir en dado caso que haya fuga, y esto no tiene que exceder el 30% de fuga. Ahora, hay otras pruebas que son más visibles, se podría decir. Por ejemplo, el color del humo que desprende el carro. En el caso que sea blanco el humo, se dice de que es porque es vapor de agua, hay agua acumulada en el escape. Si es color azul, es porque anda quemando mucho aceite. Si es negro, porque anda
quemando demasiado combustible lo debido, y si el gris lo opuesto, que en la mezcla no se está ocupando la cantidad adecuada de combustible. Otras pruebas visibles que se puede hacer es en el momento del desarmado, por ejemplo ver el color de las piezas, la oxidación o si tiene alguna deformación. Ahora vamos a pasar a lo que es el desarmado del motor. Aquí se me corta. No, espérate, para. Ahora pasaremos al desarmado. Ya teniendo el motor prácticamente así embancado, pasaremos primero a quitar lo que es la tapa de culata con las herramientas necesarias, ya sea desarmadores, rayos, lo que sea. Quitamos primero lo que es la tapa de culata, procederemos a quitar lo que es el manifold de escape y el de admisión simultáneamente, podría ser. Y luego vendríamos a quitar lo que es la varilla de bielas o el eje de bielas, como le conocemos nosotros. Y también flautas se le llama. Después quitamos lo que es la aspa de aire, o también se le conoce como ventilador, junto con la bomba de agua. Ya habiendo quitado esto, podemos pasar a quitar lo que son los tornillos de la culata de una manera ordenada, que es del centro hacia afuera y ya sea en forma de espiral, para tener una presión adecuada. Ya habiendo quitado estos tornillos, procederemos a quitar lo que es la culata junto con la junta de culata. Luego de esto quitamos lo que son la tapa de distribución, para luego quitar los engranajes, que son los que tienen las fajas. Habiendo quitado esto, pasamos a lo que es a quitar el cárter junto con la bomba de aceite, que el cárter es el que contiene el aceite, y obviamente cuando lo vamos a quitar ya tendremos que tener el aceite fuera. Luego de esto procedemos a quitar lo que es el árbol de levas, que es el que controla la apertura y cuando cierra lo que son las válvulas. Viendo quitado el árbol de levas, podemos pasar a quitar lo que es las bielas de cada pistón. Luego de esto quitar el retén del cigüeñal. Pasaremos a quitar lo que es el pistón con ayuda de un martillo. Y quiero ver. Después de eso quitaremos lo que son las bancadas de la misma forma que hicimos con los tornillos de la culata, que sería de forma ordenada del centro hacia afuera. Y ya habiendo quitado lo que son las bancadas, ya podríamos quitar solo el cigüeñal. Ahora, después de esto, teniendo ya las piezas afuera, podemos hacer lo que son ciertas mediciones para saber más diagnóstico sobre el motor. Por ejemplo, una medida puede ser la cilindrada total y la cilindrada unitaria. Para la cilindrada total, sí o sí necesitamos saber la cilindrada unitaria. ¿Cómo se hace? Para la cilindrada unitaria, lo que tendremos que hacer es, ya sea con un vernier o con un micrómetro, mediríamos lo que es el diámetro del círculo del cilindro. Eso lo dividiremos entre 2 para tener su radio, y eso lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por pi para tener lo que es el área del círculo. Ahora esto lo multiplicamos por la altura que tiene el cilindro. Ya habiendo hecho eso, ya tendríamos lo que es la cilindrada unitaria. Y ahora para la cilindrada total lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 4, porque son 4 los pistones o cilindros que hay ahí. Otra medida que puede hacer es medir la abolladura o la deformación que tiene la culata con una regla y también con un gauge o galga, como le quieren decir. Ocuparemos lo que es el metro y lo colocaremos en varias posiciones formando ya sea un asterisco, y vamos a ocupar lo que es la galga con la medida de 0.05 milímetros, que es la deformación máxima que permite el fabricante del motor. Otra medida sería lo que es ocupar el plastic gauge para medir el paso de luz que hay entre el cigüeñal y las bancadas. Para esto lo que tenemos que ocupar es lo que se llama el plastic gauge, lo colocaríamos en cada parte del cigüeñal y después colocaríamos lo que son las bancadas con las libras necesarias que pide el fabricante del motor. Habiendo hecho eso, ya tendríamos otro diagnóstico para saber cuánto paso de luz hay entre ellas. Otra es la deformación que hay dentro del cilindro. Para esto lo que ocupamos es un micrómetro, y ya dependiendo de la formación se ocupa pulirlo. Otras medidas puede ser, por ejemplo, cuando calibramos las válvulas, que con la misma galga tiene lo que es su cierta medida, para que al momento de pasarlo por la válvula no tiene que quedar ni muy socado o flojo, se podría decir. Habiendo hecho todas estas medidas, algunos
y algunas reparaciones que se le ha hecho a las piezas, pasaremos a lo que es el armado. Para el armado lo que se hace es lo opuesto prácticamente. Iniciamos con lo que terminamos en el desarmado. Empezaríamos con el cigüeñal. Para esto, ya teniendo bien lubricadas y limpias las piezas, tanto los casquetes como el cigüeñal, pasaremos a colocarlo de manera correcta. Luego de esto colocaríamos lo que son las bancadas, y para esto ocuparíamos un torque, de modo que le tenemos que poner las libras adecuadas que pide el fabricante. Por ejemplo, piden 80 libras. Se recomienda dividirlo en varias partes, por decirlo así, ya sean tres. Por ejemplo, empezar de 25 libras, después a 50 y por último a las 80 libras. Empezaremos por las 25 libras, digamos. Empezamos del centro hacia afuera en forma de espiral para que sea como buena la presión, por decirlo así. Empezamos de 25 al centro y así hasta llegar al final. Después de las 25 libras ocuparíamos las 50 libras. Empezamos del centro y obviamente el mismo recorrido. Ya por último colocarle lo que son las 80 libras y el mismo recorrido para tener una buena presión. Luego, después de esto, vamos a meter los pistones con ayuda de un opresor de anillos, y para eso vendríamos metiendo los pistones en el mismo orden que los sacamos. Eso es importante, con ayuda de un martillo, y después solo colocamos lo que es las bielas y podemos pasar a poner lo que es el árbol de levas, cuidando de no rayar ni de deformar ciertas piezas. Procederemos a poner lo que es la bomba de aceite junto con el cárter. Después de esto colocaríamos lo que son los engranajes, el retén del cigüeñal y la tapa de distribución que anteriormente habíamos quitado. Luego de esto colocaremos lo que es la punta de culata, cuidando de que este quede bien colocada, para después colocar la culata y ponerle los tornillos de forma adecuada, así del centro hacia afuera, como habíamos dicho. Luego de esto podríamos poner lo que es el eje de balancines o la flauta. Luego de esto colocaremos lo que es el múltiple de escape y el de admisión. El ventilador, luego de esto iría la bomba de agua y por último la tapa de culata. Y esto sería ya el armado de un motor de combustión interna.